Bien, muchachos, ya que hemos visto lo que fue digamos, la primera operación de vectores en R3, a la cual conocemos como adición de vectores, pasamos a la siguiente, que es multiplicación de vectores en R3 y ortogonalidad de vectores. Primero, antes de pasar a lo que son resoluciones en ejercicio, pues debemos aclarar qué es ortogonalidad, que aquí dice, vectores ortogonales son vectores que forman un ángulo de 90 grados entre ellos. Es decir, cuando dos vectores forman un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, se le dice que los vectores son ortogonales o perpendiculares. También decimos que para poder demostrar que dos vectores son ortogonales, es decir, que forman un ángulo de 90 grados, para poderlo demostrar se deben multiplicar dichos vectores y el resultado debe ser 0. Es decir, que cuando nosotros multiplicamos dos vectores y el resultado da 0, entonces los vectores son ortogonales o son perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados. Si no da 0, entonces no son perpendiculares, que es la consecuencia inmediata. Luego de eso, entonces decimos o dejamos claro cuál es la fórmula de la multiplicación de vectores. En la fórmula de multiplicación de vectores tenemos un vector primario y un vector secundario que se están multiplicando. En este caso, pues del mismo modo en que lo hicimos por allá en la fórmula de las componentes. Hay un x1, un x2, un y1, un y2 y un z1 y un z2. Pero en esta fórmula están dispuestos de la siguiente manera. Primer vector por segundo vector es igual a x2 por x1 más y2 por y1 más z2 por z1. Ya sabemos que lo que es x2, y2 y z2 son las coordenadas del segundo vector, que por eso llevan el 2, y x1, y1 y z1 son las coordenadas del primer vector, que por eso llevan el 1. Y aquí dice, debajo de la fórmula dice, nota, la multiplicación de vectores da un escalar. Es decir, la multiplicación de vectores da un solo número, no da 3 coordenadas, da un número específico. Ya sabiendo eso, que eso es básicamente la teoría que debemos conocer para poder realizar una multiplicación de vectores y decir si son ortogonales o no, entonces podemos realizar unos dos ejemplos de esta parte de multiplicación de vectores en R3. El primer ejemplo que tenemos es este que está acá, que dice lo siguiente: diga si los siguientes vectores son o no son ortogonales. Y entonces nos dan el vector KF con sus coordenadas, que son 349, 25 y menos 3, y nos dan el segundo vector, que es el vector TM, que tiene coordenadas 2, menos 23 y 41. Hay que ver si estos vectores son o no son ortogonales, que es lo que nos están pidiendo en el ejemplo. Lo primero que debo hacer es identificar quién es x2, quién es x1, quién es y2, quién es y1 y quién es z2 y z1. En este caso, entonces, yo voy a identificar las coordenadas del primero, que son las coordenadas de KF. Como este es el primer vector que veo, entonces a este le voy a colocar las coordenadas de x1, y1 y z1, que son las coordenadas de el primer vector. Sabiendo eso, entonces las otras tres coordenadas del segundo vector, por ser el segundo, van a tener los nombres de x2, y2 y z2. Entonces, teniendo ya identificadas cada una de las coordenadas, entonces vamos a la multiplicación de vectores usando la fórmula de multiplicación.
Recuerden que aquí estamos trabajando con lo que son las coordenadas de las componentes. Entonces, ya teniendo esto, pues aplicamos la fórmula. En este caso, la fórmula hablaba de vector AB y vector CD, pero lo que en realidad significa eso es que hay dos vectores y esos pueden tener cualquier letra siempre y cuando sean dos vectores. En este caso, en el primer vector, en vez de colocar AB, vamos a colocar KF. Entonces, se diría de esta manera. El KF, el vector KF, por el vector TM, que son los dos vectores con los cuales estamos trabajando en este ejercicio. Aquí teníamos AB y CD, pero aquí tenemos KF y TM. Entonces, ya que tenemos eso, llevamos a cabo, primero escribimos la fórmula tal cual como está, que sería entonces x2 por x1 más y2 por y1 más z2 por z1. Luego empezamos a sustituir. En estas sustituciones que vamos a hacer acá, hay que sustituir entre paréntesis, del mismo modo en que lo hicimos cuando estábamos con la gráfica de un vector en R3. Entonces, sería esta escritura de la siguiente manera. Vector KF por vector TM. Recuerden que la flecha siempre debe estar porque un vector es una flecha. Y empezamos las sustituciones. Sustituimos el valor de x2 entre paréntesis. x2 sabemos que vale 2 según lo que vemos acá. Colocamos el 2 y cerramos. Por el valor de x1. El valor de x1 es 349. Lo colocamos dentro del paréntesis. 349. Ya hemos colocado x2, x1. Luego colocamos el más. Ahora vamos con y2 y y1. y2 vale menos 23. Tengo que colocarlo con todo su signo. Menos 23. Y y1 vale 25. Con todo y paréntesis. Luego aquí colocamos el más, que es este más que está aquí. Y ahora vamos con z2 y z1. z2 vale 41. Entonces colocamos el 41 encerrado entre paréntesis. Por el z1 que vale menos 3. Como pueden ver, lo único que hemos hecho es sustituir los valores. Ahora que hemos sustituido, pues empezamos a eliminar los paréntesis. Entonces colocamos acá KF, que es el vector, por TM, que es el segundo vector, y empezamos a realizar las multiplicaciones. En este caso, estos dos son, digamos que son positivos, pero para ir eliminando paréntesis, primero tenemos que multiplicar el signo de afuera del paréntesis, del lado izquierdo, por el de adentro. Aquí se sobreentiende que hay un más. Entonces, más por más da más, es decir que va a quedar en 2 positivo. Y este, que sería 349, aquí hay un más y aquí hay otro más. Más por más también da más. Entonces nos daría 349 positivo también. Luego coloco este más, que es el que está acá. Y aquí, bueno, en este caso sí multiplicamos por el que está, por los que están allá afuera. O por los que están adentro en este caso. Aquí tenemos el más por menos, nos daría menos 23, que multiplica, y aquí tenemos más por más, da más, por lo cual nos daría 25. Ya que tenemos eso, resolvemos el último término. Aquí más por más da más, y aquí 41, quedaría positivo el 41, y aquí más por menos es menos, que entonces nos quedaría por menos 3. Teniendo eso, entonces empezamos a realizar las multiplicaciones que tenemos allí. La primera multiplicación que nos encontramos es esta. La segunda que nos encontramos es esta que está acá. Y la tercera que nos encontramos es esta última.
Realizamos entonces las multiplicaciones. Vector KF por vector TM. Y empezamos a multiplicar. 2 por 349. Al multiplicar 2 por 349 nos daría 698 positivo. Entonces aquí colocamos 698. Ahora, aquí, en este segundo, tenemos menos 23 por 25. Entonces, menos por más daría menos. Y 23 por 25 nos daría 575. Que es el resultado de la segunda multiplicación. Ahora, en el resultado de la tercera multiplicación, sería más por menos nos daría menos, y en este caso multiplicamos 41 por 3 nos daría 123. Entonces el 698 es el resultado de la primera multiplicación, el menos 575 es el resultado de la segunda multiplicación, y el menos 123 es el resultado de la tercera multiplicación. Seguimos entonces con su resolución y nos daría de la siguiente manera. Aquí tendríamos el vector KF por el vector TM y seguimos en la resolución. Estos dos que están aquí son signos iguales, y signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Entonces, si nosotros sumamos, este como está solo, se va a quedar tal cual como está, 698, y estos dos por ser signos iguales se suman y se conserva el mismo signo, que en este caso es el menos. Y al sumarlo, nos daría menos 698 casualmente. Y al sumarlo y al realizar entonces esta resta que tenemos aquí, nos daría que la multiplicación del vector KF por el vector TM me da como último resultado 0 específicamente, porque a 698 le quito 698, me da 0. ¿Qué quiere decir que me dé 0? Pues aquí arriba está. Aquí dice que para demostrar que dos vectores son ortogonales, se deben multiplicar dichos vectores y el resultado debe ser 0. Entonces, en este caso, cuando nosotros multiplicamos el vector KF por el vector TM, el resultado me dio 0. Entonces, concluimos diciendo que los vectores son ortogonales. Esta conclusión hay que decirla porque eso es lo que nos están preguntando en el problema. Diga si los siguientes vectores son o no son ortogonales. Entonces, primero está toda esta demostración, que es la multiplicación, empezando por la fórmula. Resolvemos, nos dio 0, entonces decimos que sí son ortogonales. En dado caso de que no nos dé 0, entonces pues decimos que no son ortogonales. Bien, vemos entonces ahora este segundo ejemplo y veamos si estos también son o no son ortogonales. Como ya sabemos, debemos llevar a cabo la fórmula y tenemos en este segundo ejemplo exactamente el mismo enunciado. Diga si los siguientes vectores son o no son ortogonales. Nos dan el vector HI y el vector JK. En este caso, pues hacemos exactamente lo mismo. Lo primero que debemos hacer es identificar quién es X1, quién es Y1 y quién es Z1. Recuerden que X1, Y1 y Z1 son las del primer vector, mientras que las del segundo o las coordenadas del segundo siempre serán, en este caso, X2, Y2 y Z2.
que son las primeras identificaciones que nosotros debemos hacer antes de empezar a resolver, puesto que la fórmula que nosotros vamos a usar pide esas coordenadas. Entonces debemos escribirlas tal cual como se pide. En este caso, llevamos a cabo lo que es la fórmula inicialmente, que entonces en este caso sería HI por JK sería igual a X2 por X1 más Y2 por Y1 más Z2 por Z1. Y llevamos a cabo pues la sustitución entre paréntesis. En este caso sería entonces el vector HI por el vector JK sería igual, y empezamos la sustitución. X2 sería 8. X1 sería 9. Luego colocamos el más. Y2 sería 2 por Y1, que sería el 1, más Z2, que en este caso sería menos 6, por Z1, que en este caso sería menos 7. Ya que hemos hecho la sustitución, entonces seguimos sacando las cuentas. HI por JK, que son los vectores, y empezamos a eliminar los paréntesis. Aquí, para eliminar los paréntesis, el de afuera por el de adentro. Más por más da más, por lo cual daría 8 positivo. Lo mismo con el 9, más por más daría más, y aquí colocamos el 9 positivo. Luego aquí, más por más da más, y el 2. Luego por, y aquí más por más da más, aquí colocaríamos el 1. Luego acá, más por menos daría menos, y el 6. Y luego por, en este caso, más por menos nos daría menos. Si nos da menos, pues hay que encerrarlo, digamos, entre paréntesis y está de segundo en la multiplicación. Entonces, ya que hemos hecho eso, empezamos a sacar cuentas. Que ya para ustedes, pues, ya es algo sumamente sencillo. 9 por 8, o lo que es igual, 8 por 9, nos daría 72. Y como es más por más, nos daría positivo. Luego aquí, más por más da más, y 2 por 1 nos da 2. Y en este caso, menos por menos nos da más, y 6 por 7 nos daría 42. Entonces, ya teniendo esto, lo que debemos hacer, en este caso todos son signos iguales, se suman y se coloca el mismo signo, pues entonces lo que debemos hacer es sumar. Y en este caso, al sumar 72 más 2 daría 74. Y 2 daría 76, y 40 nos daría 116. Es decir, que aquí daría 116 positivo. Y como pueden ver, este 116 no es 0. Y si no es 0, entonces ya sabemos que los vectores no son ortogonales. Porque para que sean ortogonales tiene que dar como resultado un 0. Es decir, que para que formen un ángulo de 90 grados tienen que dar 0. Y en este caso nos dio 116, es decir, un número totalmente distinto a 0. Por lo cual, entonces aquí concluimos diciendo que los vectores no son ortogonales. Es decir, que estos vectores no forman un ángulo de 90 grados entre sí.